Cuando usted sale de la casa y comienza a transitar, a veces las altas velocidades, el tráfico denso, es fácil presa de un golpe, a veces un golpe que recibe su vehículo detrás, y esto le va a producir, por el fenómeno del latigazo, una conmoción en el cerebro. En esta oportunidad vamos a conversar acerca del mecanismo por medio del cual se produce esa conmoción en el cerebro, y por supuesto vamos a conversar también de cómo usted puede resolver ese problema. El cerebro está rodeado de una estructura que es una estructura ósea, es el cráneo. El cráneo precisamente es un hueso que va a defender al cerebro de golpes y evita precisamente que esa estructura que es tan débil, de estructura gelatinosa, pueda sufrir daño. Aparte de eso, también el cerebro está contenido en el cráneo y está rodeado de un líquido que es el líquido cerebroespinal, que es un líquido que es acuoso, y obviamente eso también amortigua cualquier problema, de tal manera que cuando usted mueve su cabeza, el cerebro no se golpea constantemente con el cráneo, sino que es amortiguado por ese líquido, que es un líquido que circula, y precisamente evitan que las neuronas, que son esas células que transmiten los impulsos nerviosos, las células que originan los impulsos nerviosos, se afecten. Normalmente las neuronas van a transmitir un impulso a través de unas raicitas que conectan una con otra neurona, y es la que se conoce como axón. Cuando usted tiene un golpe como el que acaba de presenciar, se produce un latigazo, y esto evidentemente hace que el cerebro se golpee con el cráneo. Ese golpe que sufre el cerebro con el cráneo puede hacer que muchas de las neuronas pierdan la continuidad con sus axones, y en ese caso usted ya no va a tener una continuidad del impulso nervioso. Dependiendo de la calidad del daño, dependiendo de la extensión del daño, así van a ser los síntomas que se van a presentar, pero precisamente eso hace que se interrumpa el problema en la transmisión nerviosa. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros cuando tenemos esas conmociones cerebrales? Quizás la primera cosa importante es el descanso. Cuando usted ha tenido una conmoción cerebral, pues evidentemente usted necesita reposar. Es impropio que la persona, después de que ha tenido ese traumatismo, siga sus actividades, porque eso puede hacer que el daño se extienda. La otra cosa que hay que tener cuidado es que hay que monitorear los síntomas. Por eso es importante que usted, cuando tenga una conmoción cerebral, cuando usted haya sufrido un daño de esa naturaleza, usted siempre consulte con el médico. Porque una de las primeras cosas que se puede reflejar un daño en el cerebro es a través de la modificación de los signos vitales. Por eso estos hay que estarlos monitoreando. Y la tercera cosa importante es que para el dolor, para los síntomas que usted tenga, usted puede tomar acetaminofén, ibuprofeno o otro analgésico. Siempre es importante que solamente se tomen aquellas cosas recomendadas por los médicos. De tal manera que cuando nosotros estamos teniendo un cuadro posterior a una conmoción cerebral, exista un monitoreo cuidadoso. Entre más grande sea el daño, los síntomas van a ser mayores. Sin embargo, en algunas oportunidades hay algunas hemorragias que se dan en el interior que no se van a manifestar sino hasta después. Y por eso esos hematomas que se puedan producir en el cerebro, pues tienen que ser monitoreados el paciente para saber síntomas tempranos. Porque en el caso de que exista un hematoma, el tratamiento es quirúrgico. Es decir, hay que abrir el cráneo y sacar la sangre para que el cerebro tenga el espacio necesario, sobre todo porque se puede inflamar, para recuperarse prontamente. Siempre es conveniente recordar que los problemas tempranos, diagnosticados tempranamente, van a tener una mejor evolución. Muchas gracias y que Dios les bendiga.